Hola, mi nombre es Lisbeth López Guido, estudio la carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales y hoy les voy a presentar el tema de líquidos y fuerzas intermoleculares. Comparación molecular, gases, líquidos y sólidos. Los líquidos y los sólidos son estados de la materia donde las fuerzas intermoleculares son intensas, manteniendo las partículas juntas y dándoles características particulares. Las fuerzas atractivas intermoleculares en los líquidos son suficientemente intensas para mantener las partículas muy juntas. Los líquidos son más densos y menos comprensibles que los gases. Como podemos observar, al lado izquierdo tenemos unas imágenes: sólido, líquido y gaseoso. En el estado sólido, una bola de baloncesto, vemos que las partículas están más juntas, están muy juntas. En el líquido están un poquito separadas y en el estado gaseoso sí están más separadas. El gas adopta el volumen y la forma del recipiente, son compresibles y fluyen. Esto quiere decir que los gases van a adaptar el volumen y la forma del recipiente, es decir, si colocamos un gas en un recipiente, este se va a expandir y va a llenar ese recipiente. Los líquidos adoptan la forma de la parte del recipiente, no se expanden y son incomprensibles. Esto quiere decir que si tenemos un líquido, como vemos acá, un vaso de agua, este va a adquirir la forma del vaso de agua, mientras que si lo agarramos en una taza que sea de forma de cubo o una botella, este igual se va a agarrar esa forma de la botella, se va a adaptar a ese, pero su volumen no va a cambiar. Si agarramos 50 ml de agua y lo ponemos en una botella de 1 litro, este se va a llenar nada más los 50 ml, no se va a expandir como pasa en el caso de los gases. Y en el estado sólido, estos mantienen su forma y volumen, no se expanden, son incomprensibles y no fluyen. Esto quiere decir que si tenemos un objeto en estado sólido, este no va a cambiar. Si tenemos una computadora, si tenemos un cuaderno, un lápiz, su forma no cambia, no se expande y va a tener su volumen, ya que las partículas están más unidas entre ellas. Fuerzas intermoleculares. Las interacciones de las moléculas y la unión de estas se le conoce como fuerzas intermoleculares. Están las fuerzas de dispersión, atracción dipolo-dipolo, o también conocidas como las fuerzas de Van der Waals, en honor a quien desarrolló la ecuación. Tenemos los puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno y fuerzas ion-dipolo. Algunas propiedades de los líquidos. Como mencionábamos anteriormente, los líquidos son incomprensibles, no pueden comprimirse y adquieren la forma del recipiente. Algunas propiedades están la viscosidad y la tensión superficial. La viscosidad define la resistencia de un flujo de un líquido, reflejando la movilidad de sus moléculas. Cuando más viscoso sea un líquido, este fluirá más lento. La tensión superficial. Por ejemplo, cuando miramos que algún insecto camina en el agua, que pareciera que caminar encima de una pequeña piel o una red que le permite caminar. Bueno, esto se le llama la tensión superficial. Esto se debe al desequilibrio que hay entre las fuerzas intermoleculares, lo cual le permite al insecto caminar en el agua. Cuando una sustancia cambia de estado, ya sea sólido, líquido o gaseoso, a este cambio se le llama cambio de fase. Cuando ocurre un cambio de fase, también va acompañado del cambio de energía del sistema. En los cambios de fase podemos encontrar presión del vapor, calor de vaporización o entalpía de vaporización, calor de fusión o entalpía de fusión y calor de sublimación. Al lado izquierdo podemos ver una imagen con los diferentes estados de la materia y su respectivo cambio: sólido líquido, líquido gaseoso y respectivamente.
Presión de vapor de un líquido. La presión ejercida de vapor cuando un líquido y el vapor están en equilibrio. Cuando dos procesos opuestos ocurren a la misma velocidad, se conoce como equilibrio dinámico. El líquido y el vapor están en equilibrio cuando la evaporización y la condensación ocurren a la misma velocidad. Por ejemplo, cuando ponemos a hervir agua y al llegar al punto de ebullición podemos observar que comienza a salir un montón de burbujitas y las partículas salen y entran. Podemos observar este proceso. Diagrama de fases. Un diagrama de fases es una forma de gráfica que nos permite resumir las condiciones en las cuales se encuentran en equilibrio los diferentes estados de la materia. También nos permite predecir en cuál fase una sustancia está en equilibrio, a cuál temperatura y presión. En el diagrama de fases encontramos la sublimación, fusión y presión de vapor. También vamos a tener el punto triple. En este punto los tres estados de la materia, líquido, gaseoso y sólido, se van a encontrar en equilibrio. Y en el punto crítico, líquido y gaseoso van a estar en equilibrio. Aquí podemos observar que nos presentan los siguientes datos. Y nos presentan el siguiente problema: explicar la diferencia de viscosidad de estas dos sustancias. Podemos observar que la viscosidad del glicerol es de 1,49 y el de la acetona de 3,16 x10-4 a 20 centígrados. La viscosidad es la capacidad que tienen los líquidos de fluir, es decir, la movilidad de las moléculas. Y en este proceso se encuentran las fuerzas intermoleculares, que son lo que hace que los átomos de las moléculas se mantengan juntas. Si analizamos las fuerzas intermoleculares, nos dice que los puentes de hidrógeno son los más fuertes, y como podemos observar en la estructura molecular de cada sustancia, el del glicerol tiene más hidrógeno y la cadena es más larga, comparada con la de la acetona, que tiene nada más 6 hidrógenos y 1 de oxígeno. Entonces esto hace que las moléculas estén más unidas y a su vez que sea más viscoso el glicerol y no pueda fluir como lo hace la acetona.